Encontré este camino por casualidad, aunque mi abuela siempre decía que las casualidades no existen. Solo el destino o el castigo. No estaba en ningún mapa. Ni Google Maps, ni los viejos atlas de papel que llevo en el baúl de la moto mostraban nada más que una mancha verde sólida de bosque denso. Incluso en los mapas topográficos militares de los años 40, que pasé semanas buscando en los archivos, aquí solo había vacío. Era una estrecha franja de tierra apisonada, cortada como una cicatriz entre árboles que crecían antinaturalmente cerca unos de otros. Sus ramas se entrelazaban sobre mi cabeza como los dedos huesudos de gigantes, formando un túnel en el que la luz temía entrar. El bosque llevaba una hora oscureciéndose, aunque todavía faltaba mucho para el atardecer. Las sombras se espesaban entre los troncos, goteando hacia abajo como espesa brea negra, desafiando las leyes de la física y la posición del sol. Debería haber dado la vuelta cuando vi la primera señal. Una vieja cruz de madera al borde del camino, podrida y torcida, envuelta en cintas rojas descoloridas. En mi tierra, eso es una advertencia. Pero la curiosidad es una enfermedad peor que cualquier fiebre, y yo estaba infectado profundamente. Mi moto, una bestia fiel que nunca me había fallado, empezó a comportarse de forma extraña. El motor tosía, las revoluciones caían, como si el aire aquí fuera demasiado escaso o, por el contrario, demasiado denso para arder. Cada instinto, cada vello de mi cuerpo me gritaba que girara el acelerador y me largara de allí mientras pudiera. Mientras aún se viera el cielo. Pero el camino tiraba de mí. Era una sensación parecida a la hipnosis, como si alguien invisible me hubiera echado un lazo al cuello y me arrastrara lenta pero inexorablemente hacia sí. Cuando finalmente apagué el motor, el silencio me golpeó como un peso físico. No era un silencio de paz. Era el silencio de un depredador que contiene la respiración antes de saltar. Ni pájaros. Ni viento. Ni siquiera el molesto zumbido de los insectos que me había perseguido toda la mañana estaba allí. Solo el tic-tac del metal enfriándose de mi moto y mi propia respiración, que de repente sonaba demasiado fuerte en mis oídos. Me quité el casco y el aire húmedo y rancio me envolvió. Olía a tierra mojada, a hojas podridas y a algo dulzón, parecido a las flores viejas que dejan en las tumbas. Y justo entonces lo oí. Mi voz. No era un eco. El bosque era demasiado denso para un sonido tan claro. No era una grabación. Era mi voz real, viva, llamando mi nombre desde algún lugar en la profundidad de este camino imposible. La entonación era perfecta, el timbre exactamente igual al que escucho en mi cabeza. Como si estuviera escuchando un mensaje en el buzón de voz que no recordaba haber dejado. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», llamó la voz. Mi voz. Mi mano buscó instintivamente el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. La pantalla estaba negra. Muerta. Totalmente descargado, aunque hace un minuto, lo juro, estaba al 70%. Presioné el botón de encendido, pero fue en vano. El teléfono estaba frío como un trozo de hielo. La voz sonó de nuevo, más cerca, pero aún lo suficientemente lejos como para ser absorbida por los árboles. Pronunciaba mi nombre, una y otra vez, con ese mismo ritmo paciente que se usa para calmar a un animal asustado o para atraer a un niño. «Mateo. Mateo, ven aquí». Di un paso adelante, luego otro. La tierra apisonada del camino se sentía incorrecta bajo mis botas. Demasiado blanda, casi esponjosa, como si caminara sobre algo que alguna vez estuvo vivo, sobre la piel de una criatura gigante que duerme bajo una capa de suelo. La moto quedó atrás, la última ancla que me mantenía en la realidad, pero la voz seguía tirando de mí hacia adelante. Sentía una vibración en el pecho, una extraña resonancia, como si mi propio cuerpo respondiera a ese sonido. Y entonces lo vi. A mí mismo. Estaba parado, quizás a 50 metros más adelante en el camino, medio oculto por las sombras que se volvían cada vez más densas. La figura vestía mi chaqueta, mis vaqueros desgastados, incluso la misma camiseta estúpida con el logo de una banda de rock que me había puesto esta mañana sin pensarlo. Pero algo estaba mal. Las proporciones estaban alteradas de formas que mi cerebro se negaba a procesar. Era demasiado alto, quizás más de 2 metros si se enderezara por completo. Los brazos colgaban un poco por debajo de las rodillas, antinaturalmente largos. Y la piel, incluso bajo la tenue luz que se filtraba a través de las copas de los árboles, tenía el color de la leche podrida, un tono blanco grisáceo, muerto. Grité, mi voz quebrándose en un ronquido. ¿Qué diablos es esto?
¿Quién eres? La figura no respondió. No se movió. Simplemente se quedó allí, perfectamente inmóvil, de una manera que ningún ser vivo puede estar. Ningún cambio de peso de un pie a otro. Ningún micromovimiento de respiración. Como si alguien hubiera presionado pausa en un vídeo. Recordaba a esas viejas leyendas sobre los cambiaformas o nahuales, criaturas que roban la forma humana pero nunca pueden replicarla a la perfección. Avancé lentamente, mi corazón golpeaba mis costillas tan fuerte que dolía. 20 pasos. 30. La distancia entre nosotros no cambiaba. Él permanecía exactamente a 50 metros, como si estuviéramos conectados por una cuerda invisible que nos mantenía constantemente separados. Era como una pesadilla donde corres pero te quedas en el mismo lugar. Cuando me detuve, él se detuvo. Cuando di un paso atrás, él avanzó. El miedo reptaba por mi columna, frío y resbaladizo como el petróleo. Intentaba distinguir su rostro, pero siempre estaba un poco demasiado oscuro, siempre un poco desenfocado, como si mis ojos se negaran a registrar correctamente lo que veían. Era un mecanismo de defensa del cerebro, un intento de protegerme de la locura. ¿Quién eres? Mi voz se convirtió en un susurro, apenas audible incluso para mí mismo. La figura inclinó la cabeza hacia un lado. El movimiento fue brusco, mecánico, como el de una muñeca con el cuello roto. Y cuando habló, las palabras eran mías, pero la voz era incorrecta. Vacía. Como si alguien hablara desde dentro de un barril de metal o a través de capas de agua y piedra. ¿Quién eres? Repitió, copiando mi entonación de manera perfecta y burlona, pero añadiéndole una nota de hambre. Me di la vuelta bruscamente, listo para correr hacia la moto, hacia cualquier cosa que tuviera sentido. Hacia el ruido del motor, hacia el olor a gasolina, hacia la realidad. Pero el bosque detrás de mí había cambiado. Los árboles ahora eran diferentes. Sin corteza, solo madera blanca y lisa que brillaba como hueso bajo la luz moribunda. Se habían acercado, apiñándose alrededor del camino, sus ramas extendiéndose a través del estrecho sendero como si intentaran sellarlo, cerrar la trampa. Y detrás de ellos, de donde yo había venido hacía solo unos minutos, no había nada. Ni oscuridad, ni bosque, simplemente ausencia. Un vacío que dolía mirar, que hacía llorar los ojos y palpitar la cabeza. Era un color que no existe en el espectro, la nada absoluta. El camino se extendía hacia adelante y hacia atrás en una línea recta imposible, y comprendí con una certeza repentina y devastadora que ya no estaba en el bosque en el que había entrado. Quizás ni siquiera en el mismo mundo. La abuela hablaba de lugares así. ¿Calijas? Cruces de mundos donde la frontera es fina como el papel. Saqué el teléfono de nuevo, sabiendo que estaba muerto, pero necesitaba intentar algo. La pantalla parpadeó por un segundo, lo suficiente para mostrar el GPS. Un solo punto azul sobre un fondo negro. Sin carreteras, sin referencias, nada. Solo yo, suspendido en la nada digital. Luego la pantalla se apagó de nuevo, esta vez con un ligero olor a electrónica quemada, como si los microchips en su interior se hubieran derretido del miedo. La figura estaba más cerca. No vi cómo se movió, no escuché pasos, pero había reducido la distancia entre nosotros a la mitad. 30 metros. Luego 20. Su rostro comenzó a dibujarse entre las sombras, y lo que vi hizo que mi estómago se contrajera en un nudo apretado de náuseas. Intentaba ser yo. Lo intentaba con mucho esmero. Pero quienquiera o lo que fuera que creó esta cosa, trabajaba basándose en una descripción, no en la observación directa. O quizás solo me había visto en los espejos deformantes de las pesadillas. Los ojos eran demasiado grandes, la esclerótica demasiado blanca, las pupilas perfectamente redondas como monedas. La boca se estiraba demasiado ancha, revelando demasiados dientes, cada uno del mismo tamaño y forma, como si hubieran sido fabricados en una fábrica y no crecido naturalmente. La nariz estaba en un ángulo ligeramente incorrecto, y las orejas estaban situadas una fracción de pulgada más abajo de lo necesario. Era yo, visto a través de una casa de los espejos. Yo, ensamblado por alguien que nunca ha visto a un humano de cerca. Yo, hecho de arcilla y oscuridad. Tienes que dar la vuelta, dijo, y esta vez la voz era la suya propia, húmeda y espesa, como si hablara a través de una boca llena de tierra y gusanos. Tienes que entenderlo. Ya estás muerto. Las palabras me golpearon más fuerte que un puñetazo. ¿Qué estás diciendo? Susurré. Moriste hace 3 millas, continuó la criatura,
sus labios moviéndose fuera de sincronía con las palabras, como en una película mal doblada. Cuando golpeaste esa raíz de árbol y la moto volcó. Tu cuello está roto. Llevas muerto 40 minutos, Mateo. No es verdad, dije, pero mi mano fue sola hacia mi cuello, buscando daños que no estaban allí. No podía ser. Estaba bien. Estaba de pie. Respiraba. ¿O no? Sentía el latido de mi corazón, sentía el sudor frío en mi frente. Tu cuerpo se está enfriando en el bosque real, continuó la cosa, dando otro paso más cerca. Ahora veía cómo se alzaba su pecho en una parodia exagerada de respiración. Lo que está aquí de pie son solo los últimos impulsos eléctricos en tu cerebro moribundo, tratando de dar sentido a la oscuridad. Este camino es el espacio entre la vida y la muerte, un purgatorio para los perdidos, y lo estás recorriendo, lo aceptes o no. Cállate. Grité, retrocediendo. Cállate, maldita sea. Pero incluso mientras lo decía, los detalles comenzaron a filtrarse en mi conciencia. El entumecimiento en mi brazo izquierdo. La extraña sensación de ingravidez, como si me observara a mí mismo un poco desde fuera de mi cuerpo. La forma en que el tiempo se sentía elástico, estirándose y contrayéndose sin reglas coherentes. ¿Por qué no sentía cansancio? ¿Por qué la sed que me torturaba hace una hora había desaparecido? No. No, yo estaba vivo. Debía estar vivo. Recuerdo haber parado. Recuerdo haberme quitado el casco. El bosque empezó a moverse. No por el viento. Todavía no había viento. Los propios árboles se mecían, se doblaban, sus ramas blancas se estiraban y agarraban el aire. Y se movían al ritmo, lo comprendí con un horror creciente. Al ritmo de mi latido. Cada golpe de sangre en mis oídos correspondía a una ola de movimiento a través del bosque blanco hueso. Tutu. Los árboles se inclinaban hacia adentro. Tutu. Aún más cerca. Tutu. Las ramas tocaban mis hombros. Tutu. La corteza, parecida a piel, se presionaba contra mi espalda. Respiraban conmigo. Se movían conmigo. Como si me hubiera convertido en parte del bosque, o él en parte de mí, y los límites entre nosotros se disolvían como azúcar en agua caliente. Este es tu lugar ahora, dijo la cosa que llevaba mi cara, y sonrió. Esa boca demasiado ancha se estiró aún más, hasta las orejas, revelando una garganta que bajaba y bajaba hacia una oscuridad imposible, un abismo donde no había nada humano. El bosque se queda con lo que atrapa. Y fuiste atrapado en el momento en que pisaste este camino. Tu abuela te advirtió sobre la hora de los muertos, ¿verdad? Ahora es esa hora. ¿Corrí? El pánico animal puro anuló mis pensamientos. No pensé en si era un sueño o realidad, o una alucinación pre-mortem. Simplemente sabía que tenía que estar lo más lejos posible de esa sonrisa, de esos árboles blancos, de esa voz que sonaba como tierra de tumba. Corrí en sprint hacia donde estaba la moto, donde debía estar, porque si no estaba allí, entonces nada tenía sentido y estaba verdaderamente perdido para siempre. Mis botas golpeaban la tierra blanda, pero no las oía. No oía mi propia respiración entrecortada. El silencio se volvió total, absoluto, como si el universo mismo hubiera contenido la respiración esperando el final. Cada paso se sentía como correr a través del agua. El aire se volvió espeso como jarabe. La moto seguía allí, gracias a Dios, seguía allí, exactamente donde la había dejado. Cromo brillante, asiento de cuero desgastado. Parecía la cosa más hermosa del mundo. Me lancé sobre el asiento, con los dedos temblando, buscando la llave. Mis manos temblaban tanto que la dejé caer 2 veces antes de lograr meterla en el contacto. El sonido de metal contra metal pareció un trueno en este silencio. Arranca. Por favor, arranca. Presioné el arranque. El motor tosió, se ahogó, luego rugió, cobrando vida. Ese hermoso sonido mecánico casi me hizo llorar de alivio. ¿Real? Sólido. Prueba de que la física todavía funcionaba, de que el mundo todavía tenía sentido. La vibración del motor debajo de mí era lo único que me mantenía cuerdo. No miré atrás cuando giré el acelerador al tope. No quería ver si esa cosa me seguía. No quería ver si los árboles se movían. La moto salió disparada hacia adelante, la rueda trasera lanzó una fuente de tierra blanda, y me aferré al manillar, inclinándome hacia la velocidad, como si pudiera empujarme de alguna manera de vuelta a la realidad. Pero entonces cometí un error.
Miré por el espejo retrovisor. Alguien me perseguía. En una moto idéntica a la mía. Vestido con mi chaqueta, mi ropa, mi casco. Conducía con mi postura, mi estilo, inclinándose en las curvas igual que yo. Pero había algo incorrecto con el espacio a su alrededor, una distorsión, como el temblor del aire caliente sobre el asfalto. Y cuando el haz de mi luz trasera se deslizó sobre él, lo vi. Ninguna sombra. La figura no proyectaba sombra en el suelo, no dejaba huella en la tierra blanda, no creaba perturbación en el aire inmóvil. Estaba allí y no allí al mismo tiempo, un fantasma montando una moto fantasmal. Y me estaba alcanzando. Era más rápido. No obedecía a la fricción ni a la resistencia del aire. Giré el puño del acelerador tan lejos como podía ir, el motor gritaba en protesta, las revoluciones entraban en la zona roja. Los árboles se desdibujaban a ambos lados, convirtiéndose en franjas blancas. El camino empezó a cambiar, el bosque blanco hueso daba paso a pinos normales, luego robles familiares, luego, finalmente, el sendero marcado que había dejado hacía horas. Los colores se filtraban de vuelta al mundo. Verde, marrón, azul. El sonido volvió, el piar normal y el susurro del bosque vivo reemplazaron ese terrible silencio muerto. La moto irrumpió desde la línea de árboles hacia la brillante luz del sol de la tarde, y la repentina transición de la sombra a la luz fue tan brutal que me hizo gritar. Me dolieron los ojos. Pisé los frenos demasiado fuerte, derrapando sobre la grava, casi perdiendo el control antes de detenerme finalmente en el arcén de una carretera real, auténtica, asfaltada, con líneas pintadas y postes kilométricos. Todo era ordinario y normal. Pasó un camión, cubriéndome de viento y polvo. Nunca en mi vida había estado tan feliz de ver un camión sucio. El motor tosió y se caló. Me senté allí un largo momento, respirando con dificultad, con las manos entumecidas en el manillar, sin creer del todo que había escapado. Detrás de mí, el bosque parecía normal. Solo árboles y sombras, nada siniestro, nada incorrecto. Nada de troncos blanco hueso. Nada de caminos imposibles. Solo un viejo bosque junto a la carretera. Pasé la pierna por encima de la moto, mis músculos temblaban por el agotamiento y el bajón de adrenalina. Mis botas golpearon el asfalto duro y casi me caigo del alivio. Tierra real. Mundo real. Estoy vivo. Esa bestia mentía. Estoy vivo. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, tan cerca que movió el pelo de mi nuca. Un aliento junto a mi oreja, frío como el viento de invierno que cala hasta los huesos. Ahora tu sombra es mía. Me di la vuelta bruscamente, listo para pelear, gritar, hacer cualquier cosa. Pero no había nadie. Solo aire vacío, la luz de la tarde y el cromo oxidado de mi moto reflejando el sol. El reflejo. Miré el tanque cromado de la moto. Algo estaba mal con el reflejo. Me moví a la izquierda. El reflejo no se movió. Levanté la mano. El reflejo permaneció inmóvil. Me volví para mirar directamente al espejo retrovisor montado en el manillar. La persona que me miraba desde allí sonreía. No era mi sonrisa. Era esa misma sonrisa demasiado ancha, con demasiados dientes, de algo que ha aprendido a imitar, pero nunca entendió realmente la naturaleza humana. El reflejo me guiñó un ojo. Lentamente. Un ojo se cerró, y el otro permaneció muy abierto, mirando directamente a mi alma. Luego desapareció. Se disolvió en el cromo como niebla bajo el sol, dejando solo el reflejo de la moto y el cielo. Normal. Vacío. Pero yo no estaba allí. Levanté la mano frente al espejo. Nada. El fondo, el bosque, la carretera, todo se veía perfectamente. Simplemente no estaba yo. Yo era transparente para el espejo. Probé con el cromo del tubo de escape. Lo mismo. Cada superficie brillante mostraba el mundo a mi alrededor a la perfección, pero el espacio donde debería estar yo era simplemente una ausencia con forma humana. Mi corazón se detuvo. Miré bajo mis pies. El sol brillaba intensamente, en ángulo, creando largas sombras vespertinas desde la moto, desde la señal de tráfico, desde las piedras. Pero de mis pies no se extendía nada. Estaba parado bajo la luz directa del sol, pero no proyectaba sombra. Era un error en la matriz de este mundo. Mi teléfono vibró repentinamente en mi bolsillo, haciéndome saltar. Lo saqué con manos temblorosas. Batería llena. Señal completa.
Una serie de llamadas perdidas y mensajes de las últimas 2 horas, todos con marcas de tiempo durante mi viaje por ese camino imposible. El último mensaje era de un número desconocido. Lo abrí, y el mundo a mi alrededor se tambaleó. Era una foto. Era una foto. Una simple imagen digital comprimida en píxeles brillantes, pero tenía el peso de una lápida de granito. En la pantalla de mi teléfono, sostenido por mis manos que temblaban como hojas secas al viento, me veía a mí mismo. No era un selfie. Era una toma desde arriba, un ángulo imposible, clínico, frío. Estaba tirado en la base de un árbol inmenso, un roble antiguo con raíces nudosas que parecían venas hinchadas de la tierra. Mi cuerpo estaba contorsionado en una postura que la anatomía humana no permite. El cuello doblado en un ángulo agudo y antinatural, la cabeza descansando casi sobre el hombro derecho. Mis ojos estaban abiertos. Vidriosos. Fijos en la nada, mirando hacia un cielo que ya no podían ver. Había sangre, un hilo oscuro y viscoso que salía de mi nariz y se mezclaba con la tierra negra del bosque. Y al lado, mi motocicleta, volcada, con la rueda delantera todavía girando lentamente, un último suspiro mecánico antes del silencio eterno. Miré la hora en la esquina superior de la foto. La marca de tiempo indicaba 43 minutos atrás. 43 minutos. El tiempo exacto en que sentí aquel golpe seco en el bosque, aquel momento de confusión antes de encontrarme con mi otro yo. El aire se escapó de mis pulmones. No podía respirar. El mundo real, el asfalto bajo mis botas, el sonido de los camiones a lo lejos, todo empezó a girar. Entonces, llegó otro mensaje del mismo número desconocido. El sonido de la notificación fue como un disparo en el silencio de mi mente. Vuelve pronto. Tu cuerpo se está enfriando y no soy bueno manteniéndolo caliente. El bosque espera. El camino espera. Todos estamos esperando a que dejes de fingir y aceptes lo que eres. Un grito se formó en mi garganta, pero salió como un gemido ahogado. Con dedos torpes y desesperados, borré los mensajes. Bloqueé el número. Pero el pánico es una bestia que no entiende de lógica digital. Tiré el teléfono al suelo, contra el asfalto duro. Lo pisé. 1, 2, 3 veces. Escuché el crujido satisfactorio del vidrio y el plástico rompiéndose, hasta que el dispositivo no fue más que una mezcla de fragmentos brillantes y silicio muerto. Pero no importaba. Lo sabía. En el fondo de mis entrañas, donde el miedo se convierte en certeza, sabía que destruir el teléfono no cambiaría nada. Me subí a la moto. Mis movimientos eran automáticos, robóticos. No sentía el manillar bajo mis manos. No sentía el peso de la máquina. Arranqué y conduje hacia casa, pero el viaje fue una mancha borrosa en mi memoria. No recuerdo los semáforos, ni los cruces, ni las caras de los otros conductores. Solo recuerdo el frío. Un frío que no venía de afuera, sino que nacía en mis huesos, irradiando hacia afuera, congelando mi sangre centímetro a centímetro. Cuando llegué a mi apartamento, cerré la puerta con 3 cerrojos. Arrastré una silla pesada y la puse contra el pomo. Cerré las cortinas, bloqueando la luz del atardecer que ahora me parecía hostil, como si el sol mismo supiera mi secreto y me juzgara. Fui al baño para lavarme la cara, buscando despertar de esta pesadilla con el choque del agua fría. Abrí el grifo y dejé que el agua corriera. Me incliné sobre el lavabo, cerré los ojos y me eché agua en la cara. Pero cuando me incorporé y abrí los ojos, el grito se congeló en mi garganta. En el espejo, el baño estaba vacío. No había nadie frente al lavabo. Solo los azulejos blancos, la toalla colgada, el vapor del agua. Yo no estaba allí. Toqué mi cara con mis manos. Sentía la piel, la barba incipiente, la nariz. Pero el espejo me negaba. Era un vampiro de la realidad, chupando mi existencia. Y entonces, lentamente, como si emergiera de un agua profunda y turbia, apareció. No era mi reflejo. Era él. La cosa del bosque. Estaba de pie en el espejo, exactamente donde yo debería estar, pero no copiaba mis movimientos. Yo estaba paralizado, con las manos en la cara, pero él tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Me miraba con esa expresión de paciencia depredadora, esa calma antigua de algo que tiene todo el tiempo del mundo. Llevaba mi ropa, pero le quedaba mal, como si la tela le molestara. Su piel tenía ese tono de leche podrida, grisáceo y húmedo. Y sonreía. Esa sonrisa demasiado ancha,
llena de dientes simétricos. ¿Te ves cansado, Mateo?, dijo. Su voz no resonó en el baño. Resonó dentro de mi cabeza, vibrando en mi cráneo como si mis propios pensamientos hubieran sido secuestrados. Deberías descansar. Dormir es bueno. Cuando duermas, será más fácil para nosotros hacer el cambio. Agarré el vaso de vidrio donde guardaba mi cepillo de dientes y lo lancé con toda mi fuerza contra el espejo. El estruendo fue ensordecedor. El espejo estalló en 1000 pedazos, cayendo al lavabo como lluvia de plata afilada. Pero incluso en los fragmentos, en cada pequeño trozo de cristal roto que quedó en el marco, podía ver partes de él. Un ojo aquí, una sonrisa allá, un dedo señalándome. Miles de pequeños monstruos mirándome desde el otro lado. Salí corriendo del baño y cerré la puerta. Busqué cinta adhesiva, periódicos, toallas, cualquier cosa. Cubrí cada superficie reflectante de mi casa. El espejo del pasillo, el horno de microondas, la pantalla del televisor, incluso las ventanas. No quería ver. No quería saber. Convertí mi apartamento en una cueva, un búnker de papel y miedo. Dicen que en los pueblos viejos, cuando alguien pierde su sombra, es porque la tierra de los muertos lo ha reclamado. Que el alma se ha desprendido y el cuerpo es solo un cascarón vacío esperando ser llenado por algo más. Un espíritu errante. Un demonio. Un hueco. No he dormido en 3 días. ¿Cómo podría? Cada vez que mis párpados se cierran, vuelvo a esa carretera. Siento el olor a humedad y flores podridas. Escucho el susurro de los árboles blancos. Y veo mi cuerpo roto al pie del árbol, pudriéndose, mientras los insectos hacen su trabajo. Pero lo peor no es el insomnio. Lo peor es lo que está pasando aquí, en la vigilia. La primera noche, escuché ruidos en la cocina. Eran las 3 de la mañana, la hora muerta. Escuché el sonido de la nevera abriéndose. El tintineo de una botella. Pasos descalzos sobre el linóleo. Me quedé en mi cama, con el cuchillo de cocina que había escondido bajo la almohada apretado en mi mano hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Quién está ahí?, pregunté a la oscuridad. Nadie respondió. Pero los ruidos cesaron al instante. No hubo sonido de pasos alejándose. Simplemente silencio. Como si quienquiera que estuviera allí se hubiera disuelto en el aire. A la mañana siguiente, encontré una botella de leche en la encimera. Estaba vacía. Y al lado, escrito con leche derramada sobre la mesa negra, una sola palabra. Hueco. Llamé a mi madre. Necesitaba escuchar una voz humana, una voz que me conociera, que me anclara a la realidad. «Hola», dijo ella. Su voz sonaba lejana, metálica. «Mamá, soy yo, Mateo». Hubo una pausa larga. Demasiado larga. «¿Quién?», preguntó ella. Sentí un frío glacial en el estómago. «Mateo, mamá. Tu hijo. ¿Estás bien?». «Lo siento, jovencito, creo que se ha equivocado de número. No tengo ningún hijo llamado Mateo». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono fijo, el único que me quedaba, con el tono de línea muerta zumbando en mi oído. Marqué de nuevo. El número no existía. Busqué mis fotos en los álbumes físicos que guardaba en el estante. Fotos de mi graduación, de mis cumpleaños, de aquel viaje a la playa. Estaban en blanco. El papel fotográfico estaba allí, brillante y liso, pero las imágenes se habían desvanecido, dejando solo siluetas borrosas donde yo debería estar. Mis amigos sonreían al aire vacío. Mis padres abrazaban la nada. Estoy siendo borrado. Es como si alguien estuviera usando una goma de borrar gigante sobre la historia de mi vida, eliminando cada rastro de mi existencia para hacer espacio. Espacio para él. Y luego está el olvido. Empezó con cosas pequeñas. Olvidé dónde guardaba las llaves. Olvidé el nombre de mi vecino. Pero ahora los agujeros son más grandes, abismos en mi mente. Esta mañana, intenté recordar el rostro de mi padre, que murió hace 10 años. No pude. Solo vi una mancha gris. Intenté recordar el sabor de mi comida favorita. Nada. Ceniza en mi boca. Estoy perdiendo las palabras. A veces, quiero decir silla y digo madera. Quiero decir miedo y digo bosque. Mi terapeuta dice que es trauma.
Trastorno de estrés postraumático disociativo debido al accidente que mi mente se niega a procesar. Me recetó pastillas. Frascos de plástico naranja llenos de píldoras azules que prometen paz química. No las tomo. ¿Y si ella se equivoca? ¿Y si las pastillas solo bajan mis defensas? ¿Y si eso es lo que él quiere? Que me duerma, que me relaje, para poder entrar del todo. Porque él está aquí. Ya no está solo en los espejos. A veces, lo veo por el rabillo del ojo. Una sombra que se mueve donde no debería haber sombras, porque recuerden, yo ya no tengo una. Está sentado en mi sofá cuando entro en la sala, y desaparece justo cuando giro la cabeza. Está de pie al final del pasillo, alto, demasiado alto, con los brazos rozando el suelo. Y está aprendiendo. Lo escucho practicar. Cuando estoy en el baño, con la puerta cerrada, lo escucho en el dormitorio. Hola, soy Mateo, dice una voz que es casi la mía, pero con demasiada resonancia. Hola, ¿cómo estás? Un café, por favor. Repite frases banales. Ensaya mi risa. Al principio sonaba como una hiena, seca y cortada. Ahora suena casi humana. Casi como yo. Ayer, encontré algo que me heló la sangre más que cualquier aparición. Estaba buscando una camiseta limpia en mi cajón. Debajo de la ropa, encontré un cuaderno. Es mi letra. Reconozco los trazos, la forma de las letras. Pero yo no escribí esto. Las páginas estaban llenas, de principio a fin, con una sola frase escrita miles de veces, con una caligrafía que empezaba siendo temblorosa e infantil y terminaba siendo idéntica a la mía. Merezco la vida. Merezco la luz. Mateo está roto. Yo estoy completo. Al final del cuaderno, en la última página, había un dibujo. Era tosco, hecho con bolígrafo negro apretado con tanta fuerza que había rasgado el papel. Era un mapa. No un mapa de la ciudad. Un mapa del bosque. De aquel camino. Y una X marcada justo en mi apartamento, con una flecha que apuntaba hacia el bosque y decía, regreso. Siento que mi cuerpo cambia. Mi piel está siempre fría al tacto, dura, como cuero Curtis. Mis uñas crecen demasiado rápido, gruesas y amarillentas. Y tengo hambre. Pero no hambre de comida. Miro un bistec y me da náuseas. Tengo hambre de, no sé cómo explicarlo. Hambre de calor. Hambre de vida. Ayer atrapé una mosca con la mano. Fue un reflejo, más rápido de lo que jamás he sido capaz. La sentí zumbar en mi puño y sentí un placer oscuro, una vibración que subía por mi brazo. Tuve que correr al baño para vomitar, horrorizado de mí mismo. Me estoy transformando. O me estoy muriendo. O ambas cosas. El límite entre yo y la cosa se está disolviendo. A veces, no sé si soy Mateo escondiéndose de un monstruo. O si soy un monstruo soñando que es Mateo. Hace una hora, llamaron a la puerta. 3 golpes. Secos. Autoritarios. No espero a nadie. No tengo amigos que recuerden mi existencia. Mi madre cree que no tiene hijo. Me acerqué a la mirilla, caminando de puntillas, conteniendo la respiración. Miré hacia afuera. El pasillo del edificio estaba vacío. La luz fluorescente parpadeaba con ese zumbido eléctrico que siempre me ha puesto nervioso. Pero en el suelo, frente a mi puerta, había algo. Un paquete. Envuelto en hojas secas y atado con esas mismas cintas rojas descoloridas que vi en el bosque. Abrí la puerta, solo una rendija, impulsado por esa maldita curiosidad que me metió en esto desde el principio. Metí el paquete dentro y cerré de golpe. Lo puse sobre la mesa. Olía a tierra húmeda y a ozono. Lo abrí. Dentro no había una amenaza. No había un dedo cortado ni un animal muerto. Había una llave. Mi llave. La llave de mi motocicleta. La que tengo en mi bolsillo ahora mismo. La saqué de mi bolsillo para compararlas. Eran idénticas. Mismo desgaste, mismo llavero barato. Pero cuando toqué la llave que venía en el paquete, sentí una descarga eléctrica. Y una visión golpeó mi mente con la fuerza de un tren de carga. Vi el bosque. Pero no desde la carretera. Lo vi desde abajo. Desde el suelo. Vi las hojas podridas a milímetros de mis ojos. Vi hormigas marchando sobre una mano pálida e inerte.
Mi mano. Y escuché pasos acercándose. Botas pesadas sobre la tierra blanda. La visión terminó tan rápido como empezó, dejándome jadeando en el suelo de mi cocina. Él no quiere entrar aquí por la fuerza. Él quiere que yo vaya. Quiere hacer el intercambio formal. Cuerpo por cuerpo. Sombra por sombra. Si me quedo aquí, desapareceré. Me convertiré en un fantasma en mi propia casa, olvidado por todos. Una estática en la realidad hasta que me disuelva en la nada. Si vuelvo al bosque, tal vez tenga una oportunidad. O tal vez eso es exactamente lo que él quiere. Miro el espejo cubierto de periódicos en la pared. Un trozo de papel se ha despegado en la esquina. En el pequeño triángulo de vidrio expuesto, veo un ojo. Me está mirando. Y esta vez, no sonríe. Esta vez, el ojo está llorando sangre negra. Tengo que volver. No para rendirme. Sino para matarlo. O para morir de verdad y terminar con esta farsa. Porque hay algo que la cosa no sabe. Algo que recordé hace un momento, un recuerdo que no pudo borrar porque no estaba en mi mente, sino en mi cicatriz. Tengo una placa de metal en la pierna derecha, de una cirugía infantil. Si mi cuerpo está pudriéndose en el bosque, esa placa está allí. Si la cosa es una copia perfecta, tendrá la placa. Pero si es una creación del bosque, una construcción de magia y sombras, será perfecto por fuera, pero hueco por dentro. Voy a buscar mi escopeta. La vieja calibre 12 de mi abuelo. Voy a quitar los periódicos de los espejos. Voy a mirarlo a los ojos una última vez. Y luego, voy a volver a esa carretera que no aparece en los mapas. Esta noche termina. De una forma u otra. Cargué la escopeta. 2 cartuchos en la recámara, 4 más en el bolsillo de mi chaqueta de cuero. El peso del arma me daba una falsa sensación de seguridad, un ancla de acero en un mundo que se estaba volviendo de humo. Salí de mi apartamento sin mirar atrás. El pasillo estaba en silencio, pero no un silencio normal. Era como si el edificio contuviera la respiración mientras yo pasaba. Las luces parpadeaban a mi paso, zumbando como moscas atrapadas. Al bajar las escaleras, noté que los nombres en los buzones se estaban borrando. Las letras se deslizaban como tinta fresca bajo la lluvia. Mi nombre ya no estaba. El buzón 4B era solo una chapa de metal oxidada, sin identidad, sin historia. La calle estaba desierta. La ciudad dormía, o quizás la ciudad ya no existía para mí. Me subí a la moto. El motor rugió, un sonido bestial que rompió la noche. No necesitaba el GPS. No necesitaba mapas. Sentía la llamada en mis dientes, en la placa de metal de mi pierna, en el vacío donde debería estar mi sombra. Conduje. La autopista era una cinta gris bajo la luz amarilla de las farolas. Aceleré. 120. 140. El viento golpeaba mi casco. Tratando de arrancarme la cabeza, pero yo me inclinaba hacia la oscuridad. Y entonces, sucedió. Las luces de la ciudad se apagaron de golpe, como si alguien hubiera cortado el cable principal del mundo. La carretera asfaltada se disolvió bajo mis ruedas. De repente, estaba allí. El camino de tierra. El túnel de árboles. El aire denso y podrido. Había vuelto. Esta vez, la oscuridad no era pasiva. Estaba viva. Las sombras se estiraban desde los árboles como manos negras, tratando de agarrar mis tobillos mientras pasaba. Los árboles blancos brillaban con una luz interna enfermiza, como huesos fosforescentes. Y se movían. Ya no disimulaban. Las raíces se retorcían sobre el camino como serpientes gigantes, obligándome a esquivarlas en un baile mortal. Frené derrapando justo donde sabía que estaría. El lugar del accidente. El silencio aquí era absoluto. Ni siquiera el motor de la moto, que dejé encendido para que el faro iluminara la escena, parecía hacer ruido. Era como si el sonido fuera absorbido por el musgo hambriento. Me bajé, escopeta en mano. El haz de luz del faro cortaba la niebla y allí, al final del rayo de luz, estaba mi cadáver. Era peor que en la foto. Mucho peor. La realidad tiene olores que una imagen no puede capturar. Olía a cobre, a excrementos y a carne dulce y podrida. Estaba hinchado. La piel, que en la foto era pálida, ahora era verdosa y negra en algunos puntos. Los ojos.
Dios, los ojos ya no estaban. Las cuencas vacías me miraban, acusadoras, llenas de oscuridad y gusanos. Sentí que las rodillas me fallaban. Una cosa es saber que estás muerto. Otra muy distinta es ver tu propia ruina. Llegas tarde, dijo una voz detrás de mí. Me giré tan rápido que casi me caigo. Apunté la escopeta al pecho de la figura que emergió de entre los árboles blancos. Era yo. Pero ya no era una copia imperfecta. Era perfecto. Llevaba mi ropa, pero limpia. Su piel tenía un tono saludable, bronceado. Sus ojos brillaban con vida, con inteligencia, con un alma que yo sentía que estaba perdiendo. Se veía más real que yo. Más sólido. Yo me sentía como un boceto a lápiz a punto de ser borrado. Él era una pintura al óleo, vibrante y eterna. ¿Te gusta?, preguntó, extendiendo los brazos. Me queda bien, ¿verdad? Mucho mejor que a ti. Tú siempre fuiste tan inseguro. Tan lleno de dudas. Yo no tengo dudas. Cállate, gruñí. Mi voz sonaba rasposa, débil. Te voy a volar el pecho. Él se rió. No fue la risa de llena de antes. Fue mi risa. La risa que tenía antes de que todo esto empezara, franca y abierta. ¿Con eso?, señaló la escopeta. Eso es acero y plomo, Mateo. Eso sirve para matar cosas vivas. Tú no entiendes dónde estás. Esto no es un bosque. Esto es un estómago. Y ya nos ha empezado a digerir. Tengo una placa de metal en la pierna, dije, aferrándome a mi única prueba, a mi ancla lógica. En la tibia derecha. Tú eres una copia mágica. Tú no tienes metal dentro. Eres madera y podredumbre por dentro. La cosa sonrió con tristeza. Una compasión fingida que me dio más rabia que su odio. ¿Estás seguro de eso?, levantó su pierna derecha. Golpeó su espinilla con el puño. Clank. Sonó a metal. Sonó sólido. Duro. Mi sangre se heló. Imposible, susurré. ¿Por qué no te revisas tú, Mateo?, dijo suavemente. ¿Te duele la pierna vieja? ¿Te ha dolido en los últimos 3 días? Hacía frío en la ciudad, y esa placa siempre te dolía con el frío. Me quedé paralizado. No me había dolido. Ni una vez. Con la mano izquierda temblorosa, solté el guardamanos de la escopeta y me toqué la pierna derecha, a través de los jeans. Apreté. Esperaba sentir el hueso duro, el contorno de la placa bajo la piel y el músculo. Pero mis dedos se hundieron. Se hundieron en algo blando. Esponjoso. Como arcilla húmeda o madera podrida. No había hueso. No había metal. Grité. Fue un grito de puro horror existencial que rasgó mi garganta. Retrocedí, tropezando con mis propios pies blandos. No. No es posible, yo soy yo recuerdo mi vida. ¿Recuerdas lo que yo te dejé recordar?, dijo la cosa, avanzando un paso. El sonido de sus botas en la tierra era pesado, real. Mis pasos no hacían ruido. Escucha la verdad, Mateo. Por fin. Señaló el cadáver hinchado junto al árbol. Ese de ahí, ese eras tú. El original. Moriste al instante. El cuello roto. Luego se señaló a sí mismo. Yo soy lo que salió de ti en el momento de la muerte. Tu alma, tu energía, tu sombra. Llámalo como quieras. La parte que sobrevive. La parte que el bosque quiere comer. Y luego me señaló a mí. Con un dedo acusador. Y tú eres el eco. Eres el residuo. Eres la última sinapsis del cerebro disparando pánico antes de apagarse. Eres el sueño que el muerto está teniendo. Por eso te desvaneces. Por eso no tienes sombra. Porque nunca fuiste real. Solo eres la pesadilla de un cadáver. ¿Mientes? Apreté el gatillo. El estruendo de la escopeta fue ensordecedor. El fogonazo iluminó el bosque como un relámpago. El disparo le dio de lleno en el pecho. Vi cómo la camisa se rasgaba. Vi el impacto. Pero no hubo sangre. Del agujero en su pecho no salió líquido rojo. Salieron polillas.
Cientos de polillas negras, grandes como manos, salieron volando del agujero, aleteando furiosamente hacia mi cara, cegándome. La cosa no cayó. Ni siquiera se tambaleó. El agujero en su pecho se cerró, las polillas volvieron a entrar o se disiparon en humo. La violencia es el lenguaje de los vivos, dijo él, ya justo frente a mí. Y tú ya no perteneces a ese grupo. Me golpeó. No usó sus puños. Usó las sombras. Las sombras de los árboles se levantaron como látigos y me golpearon, lanzándome hacia atrás. Volé por el aire y aterricé sobre el cadáver. Sobre mi propio cadáver podrido. El impacto hizo que el cuerpo estallara, liberando gases y fluidos nauseabundos que me cubrieron. Sentí la piel viscosa del muerto contra mi mejilla. Miré dentro de sus cuencas vacías. Y por un segundo, vi desde sus ojos. Me vi a mí mismo, tirado encima, gritando. Es hora de completar el ciclo, dijo la cosa. Se agachó sobre mí. Era fuerte, inmensamente fuerte. Me inmovilizó con una mano en el cuello. Su tacto quemaba como hielo seco. Yo voy a salir de aquí, susurró, acercando su cara a la mía. Ahora veía que sus ojos no eran humanos. Eran pozos profundos, túneles interminables. Voy a volver a la ciudad. Voy a vivir tu vida. Voy a besar a tu novia si alguna vez tienes una. Voy a comer tu comida favorita. Y voy a olvidar este bosque. ¿Y yo? Lloré. Las lágrimas que salían de mis ojos eran negras, como aceite. Tú te quedas. El bosque siempre necesita un guardián. Alguien que traiga a los siguientes. Alguien que susurre desde la oscuridad. Puso su otra mano sobre mi frente. Sentí que me arrancaba algo. No la piel, sino algo más profundo. Sentí que me arrancaba el nombre. Mis recuerdos empezaron a fluir hacia él. La cara de mi madre, se fue. Ahora era suya. Mi primer beso, suyo. Mi miedo, ese me lo dejó. Adiós, Eco, dijo. Se levantó. Se sacudió el polvo de la ropa. Se subió a mi motocicleta. El motor rugió, sonando fuerte, real, vital. Lo vi dar la vuelta. Lo vi acelerar hacia la salida del túnel de árboles, hacia la luz, hacia el mundo de los vivos. Grité, traté de correr tras él, pero no podía moverme. Mis piernas se habían fusionado con la tierra. Miré hacia abajo. Mis jeans se estaban convirtiendo en corteza. Mis dedos se estaban alargando, volviéndose blancos y duros como ramas. La escopeta, caída a mi lado, se estaba oxidando a una velocidad imposible, convirtiéndose en polvo rojo. El bosque se acercó. Los árboles blancos se inclinaron sobre mí, ya no amenazantes, sino acogedores. Como hermanos dándole la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Sentí que mis pies echaban raíces, profundas, bebiendo de la podredumbre de mi propio cadáver original que yacía debajo de mí. Mi boca se llenó de savia. Quise gritar una última vez, pero el sonido que salió no fue una voz humana. Fue el crujido de la madera al viento. Ahora estoy aquí. Esperando. Soy parte del túnel. Soy el árbol con forma de hombre que ves por el rabillo del ojo cuando conduces demasiado cansado. Y a veces, cuando la noche es oscura y alguien se pierde en mi carretera. Uso la voz que robé. Uso la voz de Mateo. Y susurro, hola. ¿Te has perdido? Ven, acércate. Tengo algo que mostrarte. El bosque tiene hambre. Y yo debo alimentarlo.